¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar una manualidad para adornar su puerta, sus ventanas de su hermoso hogar. Y esta es nada más y nada menos que una luna navideña. Amigos, iniciamos con el video. Amigos, para realizar esta luna navideña necesitamos los siguientes materiales. Para la realización de esta luna navideña van a gastar aproximadamente de 250 a 300 pesos, que acá abajito les parece traducido en dólares. Ahora sí amigos, vámonos a la mesa a trabajar. Ahora amigos, lo primero que vamos a realizar para esta luna navideña es un cartón para poder trazar nuestra luna. Les repito nuevamente las medidas mínimas que debe tener el cartón a utilizar. Voy a trazar la luna y después les voy a dar las medidas exactas que utilicé para realizar esta hermosa luna. Para realizar la parte interna de la luna voy a utilizar en este caso una tapa circular y voy a marcar con un plumón la parte interna. Recuerden que esta parte del cartón no importa que se raye tanto, por lo tanto si lo echan a perder pueden corregir. Después de haber hecho este medio círculo, voy a empezar a trazar la luna a como yo sienta que me vaya a gustar. Pues vean, esta luna la acabo de hacer al tanteo y me quedó muy bien. Voy a corregir nada más un poco en la parte de acá arriba para hacerla un poquito más amplia. Igual siento que aquí abajito me quedó un poquito plana, voy a hacer una corrección. Perfecto. Aquí les dejo las medidas de la luna que estoy realizando en este momento si ustedes también quieren copiarla. Después de habernos asegurado que nuestra luna nos gusta, ahora vamos a recortar por todo el contorno de nuestra luna. Después de haber terminado de cortar todo el contorno de nuestra luna, es momento de utilizar una tela blanca. En este caso yo voy a utilizar una tela llamada fieltro, totalmente blanca, que es con la que voy a cubrir toda la luna para que quede de fondo. Para eso vamos a colocar la tela en la parte de abajo, coloco la luna por encima, con el plumón voy a pintar todo el contorno de la luna y voy a recortar el contorno de la luna en la tela. Nos quedará así después de haber recortado nuestra luna en la tela. Ahora sí, vamos a colocar nuestro cartón en la parte inferior y vamos a colocar por encima nuestra tela que acabamos de cortar para asegurarnos que encaje perfectamente. Muy bien amigos, después de asegurarnos de que encaja perfectamente nuestra tela en nuestro cartón, es momento de pegar con silicón caliente nuestra tela con el cartón. Empezamos por la parte inferior en la puntita. Si sobra un poquito de tela extra, no lo recorten, no se preocupen, eso no va a ocasionar ningún problema al final. Empezamos a pegar toda la tela en la luna. Es importante que le pongamos silicón a todo el cartón porque recuerden que los accesorios que le vamos a instalar van a ir colocados por encima de nuestra tela. Les digo esto porque en ocasiones hay personitas que nada más pegan por la orilla, por acá y por acá, por lo que la parte media del cartón no lo pegan, lo que va a ocasionar que nuestra tela se cuelgue cuando peguemos los accesorios que más adelante les mostraré. Por eso es importante que llenemos de silicón todo el cartón, la orilla, en el centro, para que la tela quede totalmente pegada por donde quiera.
En el siguiente paso vamos a pegar nuestras esferas. En este caso yo voy a utilizar esferas de color rosado con diferente textura. Aquí tengo un color mate, un color brillante y uno con diamantina. Y asimismo voy a utilizar unas pequeñas de color plata para pegarlas en conjunto con las rosadas. Vamos a iniciar desde abajo, desde acá, y vamos a cuidar todo el contorno de la luna. No nos podemos salir con la esfera así. Todo tiene que quedar dentro del contorno de la luna. Entonces, amigos, este va a ser el siguiente paso y vamos a cuidar que la cabecita de las esferas queden hacia abajo para que lo podamos ocultar. Amigos, este es el siguiente paso, lo vamos a ver en cámara rápida. Amigos, nos quedará así en cuanto terminen ustedes de ponerle todas las esferitas. Ahora el siguiente paso es ponerle algodón en toda la orilla de la luna, entre algunas esferas donde veamos que hay demasiado espacio, para que se vayan cubriendo. Eso sería el segundo paso, y también vamos a utilizar nuestro silicón caliente para irlo pegando. Vamos a iniciar con la parte de abajo y después nos vamos hacia arriba. Hemos terminado de poner nuestro algodón por todo el contorno de nuestra luna. Ahora vamos a poner algodón en todo el interior de la luna. Aquí no es necesario que utilicemos silicón. Simplemente con que introduzcamos los pedacitos de algodones entre esfera y esfera, el mismo algodón se irá quedando ahí ajustado. Listo, amigos, hemos terminado de colocar el algodón. Con esto cambia muchísimo nuestra hermosa luna. Y vean, solamente me gasté una bolsita así de algodón. Es una bolsita de 50 gramos. Con esto alcanza más que suficiente para llenar una luna de este tamaño. Amigos, a partir de este momento ustedes tendrán dos opciones. La primera será colocar en este momento su serie de luces de hadas o de corcho, iniciando de arriba hacia abajo, y la segunda opción es que si no le quieren poner luces, se van a saltear este paso. Para los que sí, les voy a enseñar. Vamos a colocar nuestras luces a partir de acá. Vamos a levantar un poco el algodón, que como ustedes saben, pues no lo pegamos. Entonces vamos a abrir ahí un espacio y vamos a colocar ahí el encendido de nuestra luz de hadas o corcho. Entonces vamos a introducir ahí el apagador de encendido y apagado. Ahí está, probamos y ahora sí podemos volver a tapar con el algodón. Las luces van a quedar por encima del algodón, si no pues no se van a ver. Lo que vamos a hacer ahorita será enredar todo el alambre de luces por todo alrededor de las esferas. Aquí sí, el patrón a seguir es el que ustedes quieran.
Perfecto, hemos terminado de colocar toda nuestra serie de luces de hadas y si se dan cuenta no se nota para nada en nuestra luna. Eso quiere decir que hemos hecho un buen trabajo hasta el momento. Lo que sigue será enredar nuestro collar de perlas alrededor de todas nuestras esferas. Recuerden que de estos son 2 metros, entonces todo lo vamos a enredar entre nuestras esferas para que se vea mucho mejor. Ahí sí es recomendable que utilicemos un poco de silicón para mantenerlo pegados encima de nuestro algodón. Iniciamos por la parte de abajo. Excelente amigos, hemos terminado de colocar nuestro collar de perlas y vean cómo se ve nuestra luna, se ve hermosa. Espérense que encendamos, se va a lucir muchísimo más. Ahora viene el último paso, vamos a colocar unas esferas aquí en la parte superior de nuestra luna. Decían ustedes si quieren en esta posición su luna o la quieren así de este lado para colgar por acá tus esferas. En mi caso voy a utilizar la luna de esta forma, viendo hacia la izquierda, digamos así. El siguiente paso será entonces pegar 3 esferas en la punta de la luna. Yo voy a pegar 3 esferas de diferentes tamaños, una mini en color plata, una mediana en color rosado y una grande personalizado con mi nombre. Entonces vamos a pegar las 3 esferitas. Para eso voy a utilizar esta cadenita que lo pueden encontrar en cualquier tienda donde vendan listones, telas o collares como el que pusimos en la luna. Voy a pegar la primera esfera, que es la más pequeña. Para eso voy a recortar un pedacito nada más de esta cadena, un pedacito como de 6 centímetros. De ahí recorto una un poquito más larga para la esfera mediana y por último cortamos la más larga para la esfera grande. Ahora sí amigos, vamos a pegar las esferas en aquella punta, dejando por detrás estas cadenitas para que no se note por aquí adelante. Por lo tanto vamos a girar nuestra luna con mucho cuidado, lo vamos a voltear de cabeza. Recuerden que la parte de atrás de la luna no le hemos hecho nada. Si ustedes quieren forrarlo de color blanco pueden forrarlo. Entonces vamos a pegar entonces la más pequeñita aquí a esta altura. Vamos con la mediana, le dejamos unos 3-4 centímetros de separación. Y nos vamos por último con la cadena mayor, que sería en la punta de nuestra luna. Ahora amigos, es momento de colocar nuestras esferas. Vamos a colocar primero la esferita más pequeña y vean, esto tiene un pequeño margen de apertura. Esto ya lo abrí, se puede cerrar y se puede abrir. Terminamos de pegar nuestras 3 esferas. Vamos a voltear nuestra luna con mucho cuidado nuevamente. Amigos, para terminar con esta manualidad nos vamos a ir a las tomas finales para que la vean a más detalle. Vámonos para allá. Amigos, con este video tutorial terminamos y con esta manualidad. Ya hemos hecho nuestra luna navideña, estrellas navideñas, árboles navideños, cajas navideñas, centro de mesas navideños. Hemos hecho tantas cosas que ustedes pueden visitarlos en mi lista de reproducción de ideas navideñas. Vean el video que más les interese y por favor compartan para que mucha gente siga aprendiendo de estas manualidades que son hermosas y muy económicas para nuestro bolsillo. Cualquier duda, comentario, ya saben, déjenlos aquí abajito y con gusto los vamos a responder. Nos estamos viendo en la próxima y hasta luego.